Gracias, Padre, quien eres lleno de amor y gracia. Tú hiciste conocerte mientras estábamos en perdición y nos hiciste morar en tu rebaño santo. En medio de esto nos llamaste a ser profesores y nos usas como fieles servidores dándonos estos temas. Aceptamos con gracia lo que nos das y también por la gracia que tenemos todos los días. Guíanos para vivir el día a día y deseamos que en todo aparezca tu voluntad. Haz que la palabra se predique a todas las almas perdidas de este mundo y también que nos muestres cuánto amas a los niños y ayúdanos a predicar el resultado de esa palabra a los alumnos. En el día de hoy, donde estaremos juntos, actúa para que tu sabiduría se desprenda en nosotros y aprendamos. Y haznos comprender tu palabra. Finalmente, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar primero el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. San Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Página 104 del Nuevo Testamento. Leamos juntos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? La palabra que vamos a compartir sobre San Lucas es sobre el caso donde Jesús calmó el agua del mar. El tema de hoy se llama Jesús quien calmó el mar brusco. Jesús, cuando vino al mundo, hizo muchos milagros. Entre esas cosas mostró muchas pruebas de que él era hijo de Dios. En San Juan, desde el capítulo 2 hasta el 11, ocurren 7 tipos de milagros. Aparte de esos muchos milagros, también aparece en San Lucas el milagro que aprenderemos hoy. Jesús quien calmó el viento y el mar. ¿Qué nos quiere transmitir Jesús mediante estos milagros? Si pensamos bien, fue su forma de demostrar que era realmente Dios. También nos transmite que Él está en la misma posición que Dios. Eso quiere decir que Él nos muestra aquellas cosas que son respaldadas por la palabra. Vamos a buscar San Juan capítulo 10, versículo 30. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Aquí dice: ¿quién soy yo? Aquí se refiere a Jesús mismo. Se refiere a que Él y Dios son la misma persona. Acaba diciendo que somos, por tanto, la misma persona. Esto es la palabra que salió directamente de la boca de Jesús. Jesús se autoproclamó que era Dios. A veces en nuestras vidas nos mostramos ante otros. Yo hago así tales cosas, he nacido en esta familia. Decimos muchas veces sobre nuestro aspecto, cómo somos. Cuando decimos esto, ¿sobre qué hablamos?
¿En qué situación estoy? ¿Qué tengo? Bueno, las verdades, ¿no? Como es cierto, podemos mostrar pruebas. Si trabajo en una empresa, puedo mostrar mi carnet de trabajo de mi empresa. Y como soy un ciudadano coreano, por ejemplo, puedo mostrar mi DNI. Tenemos una prueba cierta. Esto significa que podemos fiarnos de nuestras palabras, porque es verdad, mediante esto podemos transmitir a los demás con certeza lo que somos. Como dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Jesús se refiere a que Él es Dios. Pero Él necesita pruebas, ¿no?, para demostrar que es así, ya que Él es diferente del hombre y es un ser divino. Por tanto, Jesús tendría que hacer cosas que un ser humano no puede hacer, y así demostrar que es Dios. ¿Por qué nos habla de esta forma? En la Biblia dice la forma en que se muestra que es igual que Dios a través de las pruebas. Vamos a volver a la palabra principal, San Lucas capítulo 8, versículo 22. Es la forma que escogió Jesús para mostrarse, y vamos a analizarlo correctamente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús quiso moverse a otro sitio. Él quería pasar al otro lado del lago. Él dijo un destino preciso que era el otro lado del lago. ¿Alguno de ustedes vino aquí por casualidad para escuchar la palabra? Para venir hasta aquí, hasta las 9 de la mañana, ¿cuánto tiempo han invertido en venir hasta aquí? ¿Han cogido el bus, el metro o el coche? Seguramente han decidido venir a esta hora con un propósito. Igual que Jesús, si vemos en nuestra vida, decidimos y planeamos casi todas las cosas. Entre ellas no hay ninguna cosa que carezca de sentido. Todo lo que tenemos en nuestra vida, la forma de movernos, cuándo voy a comprar, cuándo quiero hacer esto, me muevo, todo esto aparece gracias a un propósito que tenemos en nuestra vida, que debe ser claro. Jesús, ¿cuántos años vivió en este mundo? Vivió 33 años. Pero en esos últimos 3 años y medio hizo muchísimos milagros. Si lo pensamos bien, esas obras que hizo en 3 años y medio fue un tiempo corto. Por tanto, ¿cómo tenemos que invertir el tiempo? Jesús no utilizó su tiempo con desperdicio. Por lo que si él quería ir a un sitio, seguramente tendrá un motivo. Por tanto, ¿dónde será el otro lado del lago? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Dónde es? Vamos a buscar San Marcos capítulo 5, versículo 1. San Marcos capítulo 5, versículo 1. Leamos juntos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Si vemos en capítulo 4, versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Es el mismo caso donde Jesús fue a la región de los Gadarenos. Hablamos de esta región y ¿qué nos viene a la mente? En Gadarenos, ¿a quién conoció Jesús? Aparece en el capítulo 5, versículo 2. Leamos juntos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Jesús conoció a un hombre inmundo.
¿Por qué lo conoció? Es porque Él tiene un propósito por el que vino a la tierra. Vamos a ver San Mateo capítulo 9, versículo 35. San Mateo capítulo 9, versículo 35. Leo yo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús hizo esto con un propósito. Entonces, la razón por la que cruzó al otro lado del lago es para curar al poseído. Él tenía este propósito. Él tenía un sentido por el que cumplió su obra. Él recorría ciudades, aldeas, y curaba a los poseídos y enfermos. Podemos saber que Él fue a un sitio por una razón. Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 22. Marquen esto por favor, que es muy importante. San Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Jesús realmente cruzó al otro lado. ¿Pero cuándo lo hizo? Esto aparece en San Marcos capítulo 4, versículo 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Leamos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Es la misma situación, pero aparece una palabra más. Dice: cuando llegó la noche. ¿Y qué podemos saber con esto? ¿Qué significa para nosotros llegar la noche? Significa regresar a casa. Ustedes, las hermanas, cuando llegan a casa, por ejemplo, hacen la cena. Los hermanos, pues será una hora para ordenar las cosas. Regresar cuando el sol se pone. En Corea podemos salir por la noche, pero en otros países a lo mejor puede ser difícil que salgan a esta hora. Entonces podemos decir que la noche es sinónimo de temor. Para un ser humano puede ser temor, la oscuridad. Sin embargo, Jesús dijo: vámonos cuando llegó la noche, es decir, la oscuridad. Jesús no tiene descanso. Para un hombre puede ser tiempo de descansar, ir a casa, pero para Jesús no fue así. En el momento de experimentar temor, Jesús dijo: vámonos. ¿Por qué dijo Jesús esto? Si vemos en Génesis capítulo 1, el primer día fue la noche y fue el día. Para Dios su cálculo es desde la noche hasta el día. La noche es el comienzo, para Dios. Para el hombre la noche es el final, pero para Dios puede ser la hora del comienzo. Cuando Jesús estuvo 3 años y medio predicando la palabra, Él realizó muchas obras, pero aún así le faltó tiempo. Entonces, ¿Él durante el día trabajaba y por la noche descansaba? No, seguramente trabajó sin parar. Entonces podremos encontrar un corazón de prisa en Jesús de trabajar también por la noche. Entonces también dice que Él se movió cuando llegó la noche. Él estaba con las personas compartiendo la palabra. Obviamente, cuando subió al barco, no todos lo hicieron. ¿Quiénes subieron al barco? Solamente Jesús y sus discípulos. Cuando estamos con otras personas, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener fuerza. Cuando yo estuve en el extranjero, utilicé el autobús para moverme 4 horas y media. Si hubiese conducido con mi coche, no hubiese tenido tiempo privado. Sin embargo, durante
Esas horas, ahí estaba conduciendo el conductor del bus y yo solamente estaba sentado. Por eso tuve tiempo de reflexionar y darme cuenta de mis cosas. Para los discípulos igual. Ellos estaban trabajando arduamente hasta entonces. Entonces Jesús les permitió un tiempo para mirarse a sí mismo. Dios es todopoderoso. Entonces, todas las cosas para quien hizo fue una decisión para favorecer a todas las personas. Él contagió positivamente a muchas personas y también permitió que los discípulos tuviesen un tiempo para reflexionar y pensar. ¿Qué hizo cuando subió al barco? Jesús hizo esto. Esta fue la reacción de los discípulos. Jesús dijo, crucemos el lago. Vamos a volver a Lucas capítulo 8, versículo 22. Es importante observar la última palabra, que es partieron. Si vemos delante, pone y partieron. Más de delante pone, les dijo. Aparte de esta palabra, no hay otra delante. Y partieron es el final. Si no dice nada, a partir de y partieron, significa que los discípulos simplemente obedecieron. Seguramente él estaba muy cansado ese día, y los discípulos habrán ayudado a Jesús durante todo el día. Entonces, como es de noche, debe ser la hora de descansar. Así pueden pensar. En nuestra vida podemos pensar, he trabajado sin descansar, para Dios, me merezco un poco de descanso. Puede tener un corazón así. Los discípulos, a pesar de tener este corazón, ¿qué reacción tuvieron? Obedecieron la palabra de Jesús que dijo, vámonos. Cuando estamos trabajando, tenemos el corazón de querer descansar. Entonces ustedes, ¿cuándo experimentaron el cambio de corazón? Cuando vemos que las obras de Dios se cumplen, no conocemos el descanso. Por ejemplo, en el retiro de verano, cuando están sirviendo, enseñando, cantando, alabando, todo ese tiempo es esfuerzo. Lo hacemos para que la palabra se clave en el corazón de las personas y de nuestros alumnos, y para que la obra de Dios ocurra. ¿Ustedes tienen hambre en ese momento? ¿Estaban cansados? Sinceramente, no creo que en ese momento lo hayan sentido, porque tengo una obra más grande frente a mis ojos. Los ojos del Evangelio están abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque mi corazón quiera descansar, también tengo el corazón de querer participar en la obra de Dios y por eso me levanto. Así aparece un corazón de servir. Los discípulos también sintieron esto seguramente. Y partieron cuando llegó la noche. La reacción de los discípulos fue aceptarlo. Entonces fue el comienzo de esta historia, que fue totalmente planeado por Dios. Pero aún así es necesario saber que debe de haber obediencia para que se cumpla esta obra. Vamos a leer versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. El barco estaba partiendo hacia el destino, pero ¿qué ocurrió? Aquí dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Si pensamos en la palabra en ese momento, ¿qué pensamos? Utilizamos esta expresión cuando ocurre algo que no esperábamos. Quería hacer esto, pero inesperadamente ocurrió otra cosa. Esto pasó y cambié de planes. Así habla muchas veces, ¿verdad? Sin importar mi objetivo, las cosas han cambiado sin desearlo yo, imprevistamente. Habrán experimentado también buenas cosas por esto, pero en este caso fue diferente, ya que la tempestad azotó el barco. Esto parece casualidad, pero en verdad no es así. La tempestad fue planeado por Dios. A lo mejor lo entienden como algo sorprendente y casual. Si piensan así,
podrán pasar la palabra por alto. Pero si pensamos como Dios piensa, lo que Él hizo en ese momento, podemos obtener una gran reflexión. Porque para Él todo lo que hace por nosotros, ninguna cosa es inútil. Por eso podemos confirmar que a través de estas cosas podemos obtener una gran enseñanza. Todo esto apareció a través del bien. ¿Qué es eso? Podemos confiar en las personas buenas. Pensaremos que las personas con un alma pura, ellos seguramente serán confiables, porque son buenos. A través de la persona quien tiene un alma limpia, Jesús habla de aquellos de quienes podemos confiar. Ahora, volviendo al tema de sopló un fuerte viento, pensamos en la hora que ocurrió esto. Pero volviendo más atrás, ¿quién creó el mar Galileo? Dios lo creó. ¿Cómo Dios creó este mar? Lo creó 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Y qué rodea el mar Galileo? Montañas. Esto significa que Dios creó un ambiente donde el viento podría soplar en cualquier momento desde cualquier sitio. Dios creó esto de antemano y después actuó para que las personas lo experimentaran. También habían pescadores en el barco, los discípulos. Ellos habrán experimentado a ese fuerte viento. Los discípulos que eran antes pescadores habrán estado en el frente del barco intentando guiarlo. En nuestra barca tenemos en el barco luces, brújula, pero en esa época no había ni faros ni luz para navegar. En esa época, cuando anochecía, ¿ustedes piensan que había en el mar algún tipo de luz? Entonces, ¿qué utilizaban para guiarse y navegar? Ellos utilizaron su propia experiencia. Pero nosotros, en lugar de confiar y pensar en Dios quien hizo toda la situación, solamente pensamos en las cosas que ocurren y fijamos nuestro punto de vista ahí. Recuerden que Dios lo preparó todo de antemano. Al igual que el mar Galileo, Dios obró allí. En ese momento sopló un fuerte viento y era un momento muy peligroso. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Si nosotros hubiéramos leído, lo podemos ver así. Pero ¿cómo reaccionaron ellos realmente? Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Ellos llamaron a Jesús: Maestro, maestro. ¿Cuántas veces? 2 veces. En un momento extremo, llamamos varias veces a otra persona. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios, ¿cuántas veces llamó a Abraham? 2 veces. Llamar repetidas veces es sinónimo de momento urgente. Realmente los discípulos estaban apresurados. Pensaban que iban a morir. Vamos a ver San Marcos capítulo 4, versículo 38. San Marcos capítulo 4, versículo 38. Leamos juntos. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que pereceremos? Los discípulos dijeron que perecerían. Pero en San Marcos se añade una cosa más. ¿No tienes cuidado de que pereceremos? Vamos a perecer, Jesús, ayúdanos, ¿qué haces? ¿No vas a pensar en nosotros? Ellos preguntaron eso. ¿Esto es una palabra de agradecimiento o queja? Es una frase de queja. Hay que pensar por qué ellos se quejaron. En el versículo podemos ver la palabra popa. Es la parte trasera del barco
donde están los discípulos. Ellos, como tenían que guiar el barco y Jesús estaba descansando, los discípulos estaban en la parte delantera. Y mientras estaban navegando, ¿con qué se cruzaron? Ellos se cruzaron con la tempestad del mar. El mar significa el mundo. Son los problemas que ocurren en este mundo. El mar de Galilea estaba tranquila. Entonces, en ese momento, el mar parecía una presencia inofensiva, igual que nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones fáciles. Entonces, ¿ustedes buscan a Dios en ese momento? Podemos ver ocasiones donde no buscamos a Dios porque estamos tranquilos. Los discípulos habrán estado calmados, ya que ellos conocían muy bien el mar de Galilea, donde vivían ellos. Entonces, cuando se enfrentaron a la tempestad, parecía que era muy fuerte. ¿Ellos cómo reaccionaron? Ellos reaccionaron de forma incrédula y levantaron apresuradamente a Jesús, preguntándole por qué no les había ayudado. Así ocurre también en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a problemas. Murmuramos contra Dios o damos oración de gracias a Dios. Nos preguntamos por qué Jesús no nos ayuda. Si pensamos en ese momento, estaríamos murmurando contra Dios, porque Él nos hizo estar en esta situación. Por favor, piensen qué harían ustedes en ese momento. Hasta entonces Jesús estaba con los discípulos, pero en ese momento justamente los discípulos mostraron su verdadera fe, cómo eran por dentro. Una persona cuando está en una situación extrema muestra su verdadera forma. Cuando estamos juntos parece que todos tienen buena fe, pero cuando estamos arrinconados, ¿de qué forma reaccionamos? Nuestra fe aparece de esta forma. Esta situación de verdad parece urgente, igual que los discípulos. Pero aquí ellos mostraron su verdadera forma de fe. ¿Por qué Dios hizo que su fe se desenmascarara? ¿Se mostrará tal como es? Vamos a pensarlo bien. En la época del profeta, Elías visitó una viuda llamada Sarbat. Aparece en Primera de Reyes, capítulo 17. La viuda Sarbat conoce a Elías. Entonces, ella en ese momento, ¿qué tenía? Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Ella estaba esperando al profeta Elías y finalmente iba a morir. Pero ¿quién apareció en ese momento justamente? El profeta Elías. Elías apareció, pero en ese momento no le dio nada. Al contrario, Elías le pidió hacer un poco de pan y ella le dijo, solamente tengo un poco de aceite y harina. ¿Cuántos panes podrá hacer? A las palabras de Elías, ¿cómo reaccionó la viuda? Ella no hizo el pan para su hijo y para ella, sino que lo hizo para Elías únicamente. Ella hizo el pan para Elías y lo llevó a él. ¿Cómo fue el desenlace? Hasta que no volvió a llover en su casa, no cesó el pan y el aceite. Significa que ella podía abastecerse con lo que tenía. Hemos visto cómo la gran fe de la viuda Sarbat, con esa fe que tenía, el resultado fue un milagro. ¿Cómo es mostrar la fe? Eso es tener un destinatario. Y también que debe de haber una conexión con la otra persona. Si la conexión es cierta, mostramos una obra verdadera. En palabras más sencillas, la fe de cada uno se muestra en acciones dependiendo de cuánta fe tenga. No es que por las acciones obtenemos fe, sino que como tenemos fe en nuestro corazón, eso aparece en forma de obras. En forma de obras, acciones. En otras palabras, como los discípulos no tenían fe, ellos así lo demostraron en el versículo.
En ese momento de urgencia, ellos pensaron que tenían gran fe, ya que estaban con Jesús, pero fueron descubiertos tal como eran. ¿Quién hizo descubrirlo? Las personas quizás no lo sepan, pero el que hizo descubrir esto fue Dios. ¿Quién puede medir la fe que tenemos? Dios. Dios hizo que la fe de cada uno de los discípulos sea mostrado en público. Vamos a leer el versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que pereceremos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Jesús reprendió el viento y el agua. Él los calmó. Jesús estaba en la popa y se levantó. Jesús realmente no supo cuando había tempestad. ¿Por qué entonces él esperó hasta que los discípulos le llamasen? La razón por la que Jesús estaba durmiendo es para poder entrar en el momento justo. Hasta entonces, los discípulos estaban intentando aguantar con su propia fuerza. Pero cuando se enfrentaron a la tempestad, que era muy fuerte, se rindieron. Ellos, sabiendo que no podían hacer nada más, buscaron a Jesús, pero quejándose. En ese momento Jesús se despertó y reprendió el viento y las olas. Si vemos esto en nuestras vidas, podemos pensar varias cosas. Jesús, que reprendió primero, él habló contra el viento y las olas. Él no reprendió primeramente a los discípulos. ¿Por qué él reprendió al viento y a las olas primero, antes que los discípulos? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 y leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sabemos bien esta palabra, sabemos que en nuestras vidas Dios nos dará cosas que no podemos soportar con nuestras fuerzas, y sabemos que en situaciones así deberíamos buscar a Dios. Pero cuando esta situación viene de repente, ¿en qué pensamos? Tenemos que pensar si tenemos una postura que confía plenamente en Dios, que nos va a ayudar, o como los discípulos quejaron contra Jesús. Tenemos que pensar sobre esto. No solamente esto acaba con los datos bíblicos, sino también tenemos que pensar que esto aplica a los discípulos y a nosotros. Por la tempestad el barco se movía y las olas eran muy fuertes y entraban dentro del barco. Es una situación muy extrema. Si esto se deja así que ocurra, al final ellos podrían morir. ¿Jesús realmente quiere que esto pase? No es así. Él en verdad tenía que hacer muchas obras junto a los discípulos y también sentía pena por ellos. Por eso Jesús sabía que no debería de dejarlos así. Aplicándolo a nosotros mismos, Jesús, Dios, ¿realmente nos dejará solos en una situación de desesperación? Pero en nuestro corazón aún no tenemos ese pensamiento. Solamente tenemos el pensamiento de miedo para morir. Y en el corazón tenemos el sentimiento de ahogamiento, desesperación, tristeza. Solamente experimentamos estas cosas. Por esta razón Jesús lo que hizo fue no dejarlos morir y ordenó la situación. Él calmó las olas y el viento. En nuestra vida Jesús actúa igual. Como fue con los discípulos, Él ordenó toda la situación y ellos lo comprendieron. Dios ordenó las cosas. Y por eso en el corazón tenemos la paz.
Sabemos bien la palabra, pero la palabra, ¿dónde se aplica en nuestra vida? La fe aparece en el punto final donde estamos sometidos a una situación de presión. Ahí se muestra la fe. En situaciones con pequeños obstáculos, podemos superarlos a lo mejor con mi fuerza. Podemos seguir adelante, pensando que tenemos gran fe. Pero en una situación muy delicada, compleja, nos arrodillamos. Esto es porque Dios piensa que la fe es muy importante. Vamos a buscar ahora Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Leamos juntos. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aquí dice que Él solo conoce el corazón de los hombres. Dios. En inglés dice, only you, solamente Él. Él conoce el corazón del hombre. ¿Qué significa conocer el corazón del hombre? Significa saber que está en el corazón de la persona. Solamente una persona con verdadera fe puede ir al cielo. Él nos enseña cómo esa fe actúa en nuestro corazón. En el caso de los discípulos, su caso fue una hora de enseñanza, porque se demostró así que ellos no tenían fe delante de Dios. Como fueron descubiertos delante de Dios Todopoderoso, se mostró cómo eran realmente por dentro. Cuando estamos enfermos, tenemos que analizar el origen de esa enfermedad, ¿no? Así para obtener la cura. Pero si yo digo que no estoy enfermo, aunque el médico lo confirme, ¿qué ocurrirá si mantenemos esa postura? Yo puedo morir por culpa de esta enfermedad. Yo puedo ocultar mi enfermedad. Pero si realmente aceptamos los resultados del análisis, podemos obtener un tratamiento y finalmente curarnos. Así Dios resolvió el problema de nuestros pecados. Lo más importante aquí es la fe de los discípulos. Aún haciendo todas estas cosas, ¿qué hubiese ocurrido si ellos aún no estuviesen seguros de su fe? Eso significa que los discípulos no podrían estar con Jesús. Por eso Jesús hizo que esta situación ocurriese. Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 25. San Lucas capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8, versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El primero ordenó la situación y habló a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué preguntó esto? ¿Por qué? ¿Dónde estaba su fe y no porque tenían poca fe? ¿Qué es lo más importante en la fe? Primero saber si tenemos fe o no. Tenemos que saber si tenemos fe y así diferenciar si es grande o pequeño. Pero primero, analizar si tenemos fe o no. Cuando enseñamos a los niños es igual. Tenemos que enseñarles si ellos tienen fe y no enseñarles si su fe es grande o pequeño. Eso después. ¿Por qué esto es importante, diferenciarlo? Vamos a buscar San Lucas capítulo 17, versículo 6. San Lucas capítulo 17, versículo 6. Leamos juntos. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir
a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dios dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, aquí se refiere a una fe muy pequeña. Tenemos que pensar qué propiedades tiene la mostaza. ¿Está vivo o muerto? Está vivo dentro de ella. Tiene vida, aunque sea muy pequeña. ¿Qué importa aquí? Importa que tenga vida. El hecho de tener vida es muy importante. Entonces, ¿tenemos vida en la fe? Si lo tenemos, podemos crecer. ¿Y qué podemos dar? ¿Qué forma tendremos? El grano de mostaza tendrá forma de árbol cuando crezca, con sus frutos. Por tanto, hay que saber sobre todo si tenemos fe o no, y luego analizar si es grande o pequeño. Eso en segundo lugar. Busquemos ahora San Mateo capítulo 8, versículo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 8. Versículo 8, leo yo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El criado del centurión estaba enfermo. El centurión amaba a su criado. Vino a Jesús para preguntarle. Le dijo que Jesús no era digno de entrar en su techo. También que solamente con su palabra sanará. No hace falta otra cosa, solamente di tu palabra y Él sanará. La vida eterna, ¿de dónde sale? Sale de la palabra. No a través de las acciones, sino solamente por la palabra. A través de la palabra podemos ser limpios. Viendo Jesús, ¿cómo Él reaccionaría? Vamos a ver San Mateo capítulo 8, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Él no hizo nada, sino solamente por su palabra. El centurión creyó que a través de esto podría ser su siervo sanado. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue la interpretación de Jesús? La fe más grande de todo Israel. Aquí importante ver si tienes fe o no. A partir de ahí puede crecer. ¿Cómo esta persona supo que solo con la palabra de Jesús sanaría? Él comprendió quién era Jesús, que es Dios Todopoderoso. Él comprendió el poder de la palabra. Por eso, a través de la fe, puede obtener la salvación. Solamente con eso podemos ver cuán grande es su fe. Hay muchas situaciones donde tenemos que enseñar la fe, pero lo más importante es demostrar qué estamos mostrando en esa situación. Sí, a través de creer en Dios, mantenemos la calma. Esa fe tiene que aparecer en nosotros. Una persona que cree realmente en Dios mantiene la calma, no como en el caso de los discípulos. Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 25. Lo buscamos de nuevo. San Lucas capítulo 8, versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aquí preguntó sobre la fe. Los discípulos en este momento estaban sorprendidos. Estaban atemorizados y maravillados. El mar y la tempestad ya se había calmado. ¿Por qué ellos tenían ese corazón de miedo? Ellos temían a Jesús ahora. Atrás dice, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?
El caso fue impactante para ellos, a Jesús. Pero a través de esto puedo comprender qué fe tengo y entender en qué situación estoy. También ellos entendieron cómo era Jesús realmente. Ellos comprendieron que Jesús no era un ser humano, sino un Dios. Ellos entendieron que Jesús no era un hombre. Por tanto, viendo todos estos poderes que ejercía Jesús, estaban totalmente maravillados. Por tanto, ellos tendrían temor y admiración hacia Jesús a la vez. A través del temor, ellos estaban maravillados. Delante de Dios Todopoderoso, ¿qué corazón tenemos? ¿Tenemos el corazón de los discípulos o simplemente lo ignoramos? Realmente, si lo analizamos bien, también nos enfrentamos a situaciones parecidas como la de los discípulos. Y entendiendo lo que Dios obra, lo que Dios hace en cada situación, tenemos temor a través de ello. Ustedes enseñan palabras a los niños, enseñan la obra de Jesús. ¿Qué les enseñaría entonces? Hay que enseñarles que Jesús no es un hombre cualquiera como nosotros. Aparte, lo que es Jesús, Él lo repite varias veces. Tenemos que analizar eso profundamente. Tenemos que entender este hecho y transmitirles una verdadera enseñanza a los niños. Transmitir el corazón de los niños y la actitud que ellos deben de tener frente a Dios. Tenemos que enseñarles eso. Lo que hizo Jesús fue calmar el mar y la tempestad. Eso fue posible porque Él era el Señor de todo el mundo. El mar y la tempestad se calmaron al recibir las órdenes de Jesús. ¿A qué se refiere eso? Esto no simplemente es un hecho histórico. Podemos obtener una enseñanza, que realmente Jesús es Dios creador. ¿A qué se refiere que Dios es Jesús creador? Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Si lo han buscado, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Aquí dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas sometieron bajo sus pies. Eso es porque realmente tenía poder para someter las cosas. Aquí el mar y la tempestad se calmó. ¿Qué representa todo esto? Que están bajo los pies. Es una prueba de que Jesús es realmente Dios y tiene poder. ¿Cómo fue expresado Jesús? Vamos a buscar Romanos capítulo 9, versículo 5. Versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5, leamos juntos. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aparece de nuevo que Jesús está sobre todas las cosas. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la Biblia, Jesús es realmente Dios y aparece de forma precisa. Mediante estas cosas, Jesús demuestra que Él es Dios mismo. Demuestra muchas veces que Él no es igual que los simples hombres. Podemos ver aquellas personas que tienen estos poderes. En el mundo podemos ver a personas que tienen gran poder, ¿no? Con riqueza, con liderazgo social, políticos. Pero ellos, ¿cómo utilizan su poder?
¿Cómo ellos emplean su riqueza, fuerza, fama, poder? Lo utilizan únicamente para multiplicar sus riquezas y para ellos mismos. Solamente para sí mismo, no para otros. Jesús, Dios, tiene un poder mucho mayor que eso. ¿Cómo entonces Él utilizó su poder? Ellos hicieron que nuestra fe fuese demostrada mediante su palabra. Cuando fue demostrado, obtuvimos la oportunidad de que nuestra fe sea recuperada. Y cuando tuvimos la oportunidad de que nuestra fe sea recuperada, pudimos obtener la salvación. A través de esto, Jesús nos quiere demostrar sus poderes para demostrar que es Dios. Pero no solamente para mostrar su poder, tal cual, sino hay una palabra mucho más importante atrás. ¿Qué es lo que hace Jesús? Al principio lo que hizo Jesús en el mundo fue reunir las miradas hacia Él. Es decir, ser el centro del foco de atención, con los milagros. Él hizo siempre buenas obras. Él no fue una persona quien se enaltecía con los poderes. Él ofreció su poder para los hombres y les ayudó. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esto? De ofrecer su poder. Busquemos Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el corazón de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús puso en primer lugar el conocimiento de Dios. ¿Por qué puso Él esto en primer lugar? En el caso de los discípulos, Él quería que ellos comprendiesen por qué Él fue enviado a este mundo. Esto se refiere a que conocer a Dios está enlazado con la salvación. La vida es vida eterna. Y esto es la salvación. Él deseaba que todos comprendiesen esto en primer lugar. En la escuela infantil y primaria tenemos también un objetivo: conocer que toda vida proviene de Dios. En verdad, todo está relacionado con Dios. Esa es la razón por la que enseñamos a los niños la palabra. Nombrarnos con las acciones, sino conocer al que es capaz de hacer todo esto. Dios nos puede dar la vida eterna y darnos también lo mejor. Esto es lo que se quiere explicar a los niños, para que entiendan. Y por eso tenemos que enseñarlo. ¿Qué es lo más importante entre estas cosas? Los niños tienen que aprender a obedecer. ¿Por qué hace falta obedecer? Cuando recordamos el momento que fuimos salvos, podemos pensar: ¿obedecimos la palabra o no? ¿Fuimos salvados porque obedecimos la palabra? Para que los niños puedan alcanzar el Evangelio, ellos tienen que aprender a obedecer la palabra. Ellos pueden obedecer, pero ahora mismo no pueden. Tienen que obedecer primero en su día a día a los padres. Obedecer a los maestros. Tienen que enseñar estas cosas en la escuela bíblica. Por tanto, ¿qué ocurre si obedecemos? Se convierte la obediencia en algo voluntario, que se hace solamente. Primero, para obedecer tienen que aprender a quién obedecer. Podemos obedecer si la persona a obedecer es alguien que se lo merece. Cuando los niños comprendan que los padres están por encima de ellos pueden obedecer. Cuando comprendamos que otro es mayor que yo, podemos obedecer. ¿A qué se refiere esto? Cuando comprendemos que la palabra de Dios está por encima de todo, ahí podemos obedecer. La obediencia se muestra, aparece a través de las formas voluntarias, a partir de las obras.
Esto no es un problema de darle de comer a los niños para que entiendan, sino que debe de ser una acción voluntaria, como decía, aparecer automáticamente. Por tanto, la obediencia no pide un precio a ser pagado. Tenemos que enseñarles a creer lo que se obtiene por obedecer la palabra, no lo que se obtiene por obedecer una cosa. Entonces ellos pueden comprender que realmente la obediencia no tiene un premio, sino que es de uno mismo ante Dios. ¿Qué es la obediencia? El niño la acepta si el resultado es inmediato. Hay que hacer que ellos obedezcan la palabra. Mediante la escuela bíblica, ellos pueden entrenarse para poder obedecer. Entonces pueden entender qué postura tomar ante Dios en cada situación. Mediante las obras que Jesús nos ofrece, podemos entender que Él realmente ama a los alumnos que tenemos aquí. Dios nos ama, pero también a nuestros niños. Tenemos que enseñarles bien la palabra a los niños, ¿no? ¿Verdad? El amor que recibimos cuando comprendimos quién era Jesús, tenemos que dárselo también a los niños para que ellos también lo comprendan. Predicar el amor de Dios a los niños. Ese es el objetivo de enseñar la palabra y la Biblia a los niños. Por favor, preparen bien la palabra y predíquenles cómo es Jesús realmente. Tenemos que transmitir amor a los niños, sobre todo. También seguir aprendiendo para que los niños puedan crecer en la palabra. Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias por habernos permitido esta hora y lugar para poder compartir tu palabra. Esperamos que podamos entender cómo es servir a ti como maestros. Guía a los maestros para que puedan entender bien tu palabra y que puedan predicar el Evangelio. Y también las cosas que tenemos en contra de ti, por favor, ayúdanos. Y también por otras cosas que tenemos, esperanzas en Dios. Por favor, cumple para que nuestras oraciones y todas estas cosas nos puedan ser solucionadas. Y finalmente damos gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.